Hoy queremos dar voz al pueblo palestino y queremos hacerlo a través de una mujer activista palestina, feminista, nacida en un campo de refugiados en Gaza y que vivió durante unos años en Egipto y llegó a España, donde continúa viviendo, que dedica el mayor de sus esfuerzos al activismo en defensa de su pueblo. Miembro de UNADICUN, Asociación en Defensa de los Derechos Palestinos y contra la ocupación y el apartheid de Israel, es también cofundadora de la Asociación de Mujeres Palestinas Al-Karama, asociación feminista y laica, y miembro de la Red Solidaria con los Presos Políticos de Palestina, Samidoun. Bienvenida, Khaldia Abu Bakra. En estos días estamos viendo que Palestina está en el centro de la información. Pareciera que este conflicto es nuevo, que desde ahora, desde el 7 de octubre, cuando las milicias de Hamas decidieron realizar un ataque contra Israel, pero esto viene desde mucho antes. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? ¿Cuál ha sido la evolución del conflicto? Bueno, este conflicto viene desde hace más de 100 años. Palestina estaba bajo el mandato otomano, lo que conocemos hoy como Turquía, como otros países, todos los países de la región árabe y al este del Mediterráneo estaban bajo el mandato otomano. Cuando las potencias occidentales, Francia e Inglaterra, ganan la Primera Guerra Mundial, se dividen el territorio que estaba bajo el mandato otomano con una regla y una escuadra, esto para ti, esto para mí, y dividen a todos estos territorios que era una nación. La nación árabe, que también anhelaba su independencia y de hecho pues tenían promesas por parte de los franceses o los británicos de que les iban a ayudar a independizarse del Imperio Otomano una vez que ganasen la guerra, y algunos incluso han colaborado. ¿Qué pasa? Que luego pues, la promesa no se cumple. Palestina queda bajo el protectorado o el mandato británico, pero antes que eso ya había surgido un movimiento político racista, fascista, que es el movimiento sionista, que pretendía crear un Estado puro para las personas judías. Los judíos ya estaban perseguidos en los pogromos en Europa del Este y habían sido refugiados en muchas partes del mundo, y algunos de ellos incluso llegaron a Palestina, pero pocos, porque los judíos de Europa no tenían nada que hacer en Oriente, no conocían Oriente. La mayoría pues, quería migrar a Occidente, a países europeos o a Estados Unidos. Y los judíos árabes vivían bien en los países árabes, o sea, no estaban ni perseguidos, estaban siendo respetados, practicaban su religión, su confusión, su cultura, eran ciudadanos como el resto, como cristianos y musulmanes. Este proyecto sionista en principio había barajado varias opciones en Argentina, en Uganda, en Madagascar, pero el Imperio Británico, que le interesaba tener el control sobre la zona de Oriente Medio, sobre todo porque Palestina es una zona que une 3 continentes, Asia, África y Europa, el canal de Suez, que es por donde pasa el comercio, todo el comercio desde la India hasta la metrópoli, Londres, y que empezaba a surgir el petróleo que era necesario para allá también, la industria, y que estaba empezando a emerger en Europa. Entonces les convencen de que era mejor Palestina, porque además tenían pues la cuestión religiosa con Palestina. Empiezan a trabajar sobre este proyecto de la creación de Estado, y el ministro de Exteriores británico Balfour les dedica una carta prometiendo ayudarles a crear un hogar judío en Palestina. Hasta entonces era Palestina. Empiezan a empujar a la gente a migrar, algunos a través de ventajas de que les van a dar terreno, les van a dar ayudas. Se crea el Fondo Nacional Judío para financiar la migración de personas judías a Palestina, e incluso en algunos casos ha habido actos terroristas en las zonas donde hay judíos para también hacerles creer que no están seguros en los países donde están y tienen que emigrar a Palestina para estar seguros. Se empiezan a crear los llamados kibbutz, que no dejan de ser colonias, asentamientos, que lamentablemente se vendió hacia la izquierda europea como algo muy socialista, las cooperativas, algo sueño para las personas de izquierda, pero en realidad lo que se hacía ahí era marginar a la población palestina, al campesinado palestino, a la clase trabajadora. Estaban entrenando para usar las armas
Todo esto antes de llegar todavía al 48, o sea, todo esto empezó en 1900 y poco, desde 1907, 1920, cuando la población palestina, que siempre había sido acogedora de todas las personas que venían de fuera, por eso de que tenemos Tierra Santa y viene gente cristiana, judía, a visitar los lugares santos, y luego muchos vuelven y algunos se quedan. Entonces estábamos acostumbrados a acoger gente foránea. Al principio pues la relación era de bienvenida, de bien, incluso cuando empezaron a venir refugiados, los perseguidos por el régimen nazi, pues la gente les acogía, hasta que empiezan a salir ya publicaciones por parte de los intelectuales palestinos, que se descubre el plan de que vienen a crear un Estado en nuestro territorio, que nosotros ya teníamos pues pretensiones o anhelo o deseo de tener nuestra independencia y nuestro Estado independiente. Cuando ya esto empieza, pues el mandato británico le da muchas ventajas a las personas judías venidas de Europa, como que eran exentos de pagar impuestos, mientras los palestinos pagaban altos impuestos, les daban permisos para construcción, para hacer fábricas, universidades, administraciones. Participaron muchos de ellos en el ejército en la Segunda Guerra Mundial, por eso estaban entrenados a la guerra y a usar las armas. Mientras tanto, el pueblo palestino en su mayoría era un pueblo que no era armado, era un campesinado, pescadores, trabajadores, la burguesía incluso palestina que se dedicaba al comercio o al funcionariado funcionalizado, y entonces se empieza a organizar la población palestina y empiezan a salir manifestaciones en contra de esto. Empiezan a quejarse ante el gobernador británico. De hecho, las asociaciones de mujeres eran pioneras en este sentido, y son ellas las que se dirigieron al gobernador británico exigiendo que parase la migración judía hacia Palestina, que dejen de dar ventajas y privilegios a los recién llegados judíos a Palestina, mientras estaban castigando a la población palestina que protestaba contra eso. O sea, las manifestaciones, en las protestas, en las huelgas, empiezan a negarles a los palestinos incluso manifestarse en la calle, y son las palestinas, las mujeres, las que al final toman la iniciativa, hacen sus congresos, emiten comunicados, llaman a los países vecinos, a las comunidades vecinas de países árabes, a que ayuden, hasta que llegamos a una gran revolución en Palestina en el 36, que es cuando se levanta todo el pueblo palestino y dura del 36 hasta el 41. Hay una huelga general de 6 meses, huelga de trabajadores. Allí se ha castigado a la población palestina rebelde de una forma muy dura por parte de las autoridades británicas, llegando a ejecutar a la gente en la plaza pública, delante de toda la gente. Luego pues se calma o se para esta revolución con la participación de los líderes de los países árabes, que llegan a un acuerdo con los británicos para calmar a la población palestina, a través también de la burguesía palestina, que estaba viendo afectados sus negocios. Por la huelga, por la revolución. Entonces pues consiguen convencer a la población de que paren, porque van a negociar con ellos y les van a dar la autonomía o para esto, y sigue la cosa luego poco a poco hasta el 48, cuando ya Naciones Unidas, o sea, Israel se declara independiente. Pero antes de eso, el Imperio Británico ya no puede controlar la situación, porque incluso las bandas armadas sionistas ya armadas, que se habían creado, que se habían entrenado, ya tenían armas, empiezan a cometer crímenes contra los pueblos palestinos, porque entre este tiempo han masacrado a muchas poblaciones, como Deir Yassin, como Kafr Qasem, como Dawaima, asesinando a toda la población, dejando escapar a unos cuantos, violando a las mujeres, abriendo a las mujeres en canal, enterrando a la gente en cunas comunes, y rodeando el pueblo de campesinos, y dejando una vía de escape para que la gente que consiguiera escapar contara los errores que han vivido a los otros pueblos, para que tengan miedo de cuando oigan que están viniendo estas bandas armadas, y así empujar a la población a migrar, a que huya. Cuando Gran Bretaña ve que no puede controlar la situación y que ya quiere descolonizar Palestina, pero no consigue hacerse cargo, porque además se hacen
atentados terroristas contra los británicos mismos, como por ejemplo el atentado del Hotel Rey David en Jerusalén, matando a no sé cuántos, a centenares de personas de la administración británica. Entonces se entrega eso a una Naciones Unidas recién creada, todavía por las potencias que han ganado la Segunda Guerra Mundial y algunos que todavía estaban bajo colonización. Y ellos deciden enviar un enviado especial para estudiar la situación, y de hecho este enviado especial, que era noruego, no me acuerdo ahora mismo del nombre, es asesinado por los sionistas. Finalmente deciden la partición de Palestina en el noviembre del 47, el 29 de noviembre, que más tarde, 30 años más tarde, lo declaran el Día de Solidaridad con Palestina. Fíjate la hipocresía. Sí. Cuando declaran la partición de Palestina, el movimiento sionista, por supuesto, acepta, pero los palestinos no. Los palestinos dicen, ¿cómo vamos a aceptar perder nuestra tierra? Y además les han dado el 50% del territorio a todavía, después de tantas olas de migraciones, no llegaban ni al 30% de los habitantes que habían llegado a Palestina, en su mayoría europeos. ¿Cómo lo vamos a aceptar? Por supuesto que no han aceptado. Entonces en el 48 pues, los palestinos piden ayuda a los países árabes. Los países árabes todavía estaban algunos bajo colonización y otros recién salidos de la colonización, y no tenían los ejércitos preparados ni nada. Entonces pues les piden ayuda y ocurre la guerra de mayo del 48, que por supuesto la gana Israel porque ya tenían armamento europeo de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. También los gobernantes árabes, muchos de ellos ya estaban puestos por los imperios, o sea, por Gran Bretaña y por Francia, porque los han dejado ahí a familias, realeza, para que protejan sus intereses en la zona también. Entonces, porque tampoco les interesaba mucho el tema palestino. A consecuencia de esa guerra, cuando se produce la Nakba, que es el gran éxodo bueno, eso, la expulsión de 2/3 de 800.000 palestinos en aquel palestinos, ¿no? Aparte de todos los que han asesinado, y se declara el Estado de Israel. De hecho, el término Nakba se traduce normalmente por catástrofe, pero catástrofe no hace justicia al término, el significado del término en árabe, porque catástrofe puede ser una catástrofe natural. Sí, claro. Entonces la Nakba es porque los palestinos ven como que todo este tiempo ellos todavía tenían la esperanza de poder ganar, poder recuperar sus derechos, poder recuperar su territorio, pero cuando ya se declara un Estado en nuestro territorio, y que encima es reconocido por la mayoría de los pueblos en los estados, y encima las grandes potencias que le están apoyando con dinero, con armas, con todo, y con un reconocimiento, es como un shock para la gente palestina. Y esa es la Nakba que conmemoramos todos los años, el 15 de mayo, hasta ahora. Tú fuiste una niña refugiada, naciste ya con el estatus de refugiada, y tus primeros años se desarrollaron en un campo de refugiados. ¿Cómo es para una niña vivir en un campo de refugiados? Bueno, mis padres son, de hecho, de esos territorios del 48 ocupados en el 48, que fueron desplazados forzosamente hacia Gaza. Mi tierra originaria es Beer el Saba, que está cerca de Gaza. Entonces mis padres, como tantas otras familias palestinas que han llegado a la Franja de Gaza, de todo el territorio palestino, han entrado gente del norte, del sur y de todas partes, y yo he nacido ya como refugiada en un campo de refugiados. Yo la verdad es que mis recuerdos no son muchos, porque cuando eres pequeña no sitúas, no entiendes mucho qué es lo que está pasando, pero un poco de conciencia sí que tenías, o los recuerdos que tengo de cuando veíamos a los soldados en la calle y les tirábamos piedras cuando estábamos jugando como niños. Era para nosotros como era un vuestro enemigo, lógico. Pero era como un juego, porque tú no sabes, o sea, no entiendes qué está pasando, pero también ves el por qué, porque ves que estos soldados vienen de vez en cuando a mi casa y registran la casa, nos tratan mal, buscan bajo la tierra por si hay algo, por si tenemos a alguien escondido, por si tenemos armas en casa. Entonces ves que esa persona, no sabes
Todavía no entiendes la palabra enemigo, pero sabes que esas personas son malas para ti, para tu familia, para tu gente. Esos son los recuerdos que tengo del campo de refugiados, aparte que, por supuesto, pues, el vivir con mis padres, el vivir, aunque sea un campo de refugiados, pues con mi gente, mis padres, mi casa, mis vecinos, mis amigos de juegos. Entonces, no es lo mismo crecer fuera de tu territorio que es estando en Gaza, que la gente que teníamos a nuestro alrededor también era gente refugiada como nosotros y éramos palestinos. Y estábamos normalizas esa situación en territorio palestino y no sabía, yo no sabía lo que era refugiado. Yo sabía que vivíamos en una tierra que no era nuestra tierra originaria, porque mis padres siempre estaban con esa esperanza de volver a nuestro territorio. Sabías que no eras de aquí, de este sitio, sino de otro, porque además te cuentan, nosotros somos de Beer el Saba, pues, como seguimos contando todos a nuestras generaciones, una tras de otra, que cada uno sepa de dónde viene y a dónde tiene que volver, porque es muy importante. En Gaza, en el campo de refugiados de Gaza, ¿estuviste cuánto tiempo? Estuve hasta los 9 años. ¿Y de allí dónde pasaste? A Egipto. ¿En Egipto estuviste también mucho tiempo? No, estuve poco tiempo en Egipto y después me vine aquí. ¿Por qué? El destino, no lo elegí, no surgió así y me vine. Y en realidad o sea, estoy contenta por ello, porque yo veo la situación, yo siento, o sea, me he sentido bien nada más llegar, me he sentido cercana a la gente, las costumbres, aparte de que la lengua era muy extraña para mí, que no conocía nada, pero el contacto con la gente a mí me ha sido muy, muy bueno, muy agradable, muy reconfortante. No me sentía extraña entre mis vecinos, la gente que he ido conociendo, los amigos que he ido haciendo. O sea, por supuesto que siempre voy a sentir que no soy española, que soy palestina, que mis costumbres tienen algunas cosas distintas, pero como un pueblo del Mediterráneo tenemos muchas cosas en común. Sí, es cierto. ¿Y en qué momento Jaldía niña, como adolescente, creo, llega a España, decide ser activista y luchar por la defensa de su pueblo? Yo creo que las palestinas nacemos ya. Sobre todo las mujeres también, que es un movimiento muy de mujeres. Que vemos cómo lucha nuestra gente, naces viendo la lucha, naces en lucha, ves lo que está pasando y ves cómo actúan tus adultos, entonces pues tú imitas, como te dije, de niña ya tirábamos piedras a los soldados. En Egipto también he salido en muchas manifestaciones siendo muy pequeña, sobre todo porque cuando estaba en Egipto se empezaron a hablar del tema de los acuerdos de Camp David con Sadat. Yo salí en manifestaciones contra estos acuerdos, yo pues les explicaba a la gente en Egipto que mi tierra, que mi gente lucha, que nosotros tenemos que luchar por recuperar nuestra tierra, o sea, ya empiezas. Y cuando llegué aquí lo mismo, cuando la gente te pregunta de dónde eres y tú dices de Palestina, entonces ya empiezas a explicar sobre Palestina. Entonces eso es en tu vida ya está interiorizado de alguna manera. Yo empiezo a ser activista de verdad ya con grupos de activistas en el 2014. En el 2014, cuando ocurre el ataque a Gaza, yo me volví loca, yo quería estar con mi gente. Yo quería estar ahí, yo quería colaborar, quería estar con ellos, quería ayudar. De alguna manera quería ir, pero estaba bloqueada la franja de Gaza y no había manera de ir. Entonces, mis compañeras de trabajo pues me veían cómo estaba yo el sufrimiento que tenía de estar lejos de tu tierra. Y que yo les estaba contando que me quería ir y me decían, pero ¿cómo vas a ir para allá? Y digo, es que yo quiero estar ahí, mi lugar está ahí. Entonces alguien me dijo, ay, pues un compañero va a ir a Gaza. Y dije, ¿cómo? Pues pasarme el contacto, por favor, pasarle mi contacto, decirle que me llame, que yo quiero ir. Me puse en contacto con una BICUM, que es una asociación de brigadas internacionales, pues, basándose en las brigadistas internacionales que han venido aquí a España también, pues el mismo que iba gente que llevaba tiempo yendo a Gaza, sobre todo a la franja de Gaza, para estar con los pescadores, poniéndose el chaleco de internacionalista para que no les disparen a los pescadores o a los campesinos al lado de la valla.
que separa Gaza del resto del territorio palestino, para que no disparen a estos campesinos mientras estaban labrando o trabajando en su tierra. Pues empiezo a contactar con ellos, me apunto, vamos a Gaza. No conseguimos llegar. Ellos ya había gente ahí ya en Gaza y yo les seguía a través ya de los medios de comunicación, a través de Twitter, ya que empezaba a ver cosas así para saber qué es lo que está pasando, que nos cuenten las noticias y que nos digan. Me fui para el Cairo con un grupo de activistas para intentar entrar a la Franja de Gaza, pero el bloqueo nos lo han pedido. O sea, incluso después de esto seguía bloqueada Gaza y no nos han dejado. Estuvimos una temporada en el Cairo visitando a los enfermos, a los heridos en los hospitales del Cairo que habían sacado de la franja. Hicimos entrevistas con ellos, intentamos darles apoyo y al final, pues nada, al no conseguir entrar, pues ha pasado el tiempo, somos gente trabajadora también y habíamos cogido días para viajar y tuvimos que volver. Volvimos a intentarlo la otra vez pidiendo un permiso a través del consulado español en el Cairo y tampoco fue posible. A la tercera ya teníamos el permiso que nos había conseguido el consulado pidiéndoselo a exteriores de Egipto y fuimos, pero estaba bloqueada, estaba cerrada la frontera y no conseguimos. Y en ese momento, estando ahí las activistas, decidimos dar la vuelta y entrar por Taba, por el cruce de Eilat y ya llegar a Jerusalén y a Cisjordania, y fue la primera llegada. En este viaje pues fue bastante también peculiar porque entraron todos los activistas españoles y a mí me retuvieron casi todo el día interrogándome. Yo para entonces no era conocida, si buscaban sobre mi nombre no aparecía de una manera significativa. Claro, no aparecía nada sobre mí ni en redes sociales, ni en Google, ni nada. Yo no era nadie. ¿Y finalmente conseguiste pasar? Y conseguí pasar al final del día, o sea, desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, al final conseguí entrar y hicimos un reportaje, hicimos un buen trabajo ahí. Sí, creo que el reportaje que hiciste recibió un premio, ¿no? El corto, porque el reportaje grande es Gas de Arab, y la parte final, que es Gaza, que dos de nuestros compañeros, que son los directores, consiguieron entrar a Gaza y filmar ahí el corto que ha recibido el premio Goya. Sí. Cuando llegaste a Gaza, ¿qué impresión tuviste? Supongo que imagina que sería un shock llegar allí. ¿Qué encontraste? Yo en ese viaje no conseguí entrar, no me dieron permiso. No conseguí entrar a Gaza, solamente estuve en Cisjordania, luego volví a salir otra vez y volví a entrar a Gaza en el verano del 2015. Pues destrucción total, después de varios meses, porque yo fui en agosto del 2015, después de casi más de medio año del ataque a Gaza del 2014, que fue casi un año, porque fue en julio el ataque, un año después. Barrios enteros destrozados, a pesar de que ya habían empezado la gente a arreglar casas, calles, infraestructura. A mí lo que más me impresionó es los heridos que había visto en el Cairo. A mí eso me ha hecho llorar muchísimo y todavía me sigue, o sea, lo sigo recordando. Cuando entré en Gaza, pues eso, la destrucción total de torres, de casas caídas y bueno, seguramente la gente que busca en internet va a encontrar cuando un edificio está destrozado y la gente está viviendo en el tercer piso porque no hay otro sitio donde vivir, claro. Y a la intemperie, o sea, lo que ha quedado en pie la gente lo ha sido ocupando. Luego vimos también la gente que vivía en caravanas, que todavía no habían sido reconstruidas sus casas, no habían encontrado sitio, estaban viviendo en caravanas que eran como una nevera en invierno y como un horno en verano, porque este material con el frío y con el calor pues es peor aún, sin instalaciones de agua, de luz. También he vivido los cortes de luz, de despertarme a las 2 de la madrugada con mi hermana para poner la lavadora cuando llegan las horas de luz, o ponerme en internet para intentar comunicar, contar lo que estaba pasando.
Por aquel entonces yo todavía seguía trabajando con un nombre que no era el mío, porque cuando entré a Palestina yo ya tenía un nombre con el que estaba trabajando y en el 2015 todavía también, entonces enviaba ahí, escribía, mandaba cosas y contaba lo que veía. Luego llega un momento en tu vida en el que te proponen desde el Partido Comunista, te proponen para el Senado. ¿Cómo fue ese momento para ti? Fue en ese viaje, porque yo entré en el 2015, entré a la Franja de Gaza, pues, aquel permiso que yo tenía a través del consulado para mí y para el resto de activistas, murió mi cuñado, el marido de mi hermana, entonces mi hermana es, por todas las cosas que hemos vivido juntas, tenemos una relación muy especial, estamos muy unidas, entonces a mí eso me destroza. Yo cuando me entero de que mi hermana, además cuando la oigo llorar al teléfono y enseguida llamé al trabajo y dije, quiero una semana de vacaciones, me voy. Conseguí por suerte encontrar un billete en el mismo día al Cairo. En esos días estaba la frontera abierta por pocos días. Fui de viaje al Cairo, llegué directamente del aeropuerto, me fui a la frontera de Rafah, entré y ahí ya no pude salir. Me quedé 4 meses. Estando ahí en Gaza es cuando ya llegan las elecciones y mis compañeros del Partido Comunista y Izquierda Unida me dicen, oye Jaldía, ¿qué te parece que vamos a poner en la lista del Senado? Y yo dije, pero si yo no estoy para eso y encima estoy en Gaza y no puedo hacer nada. Y la verdad es que fue un gesto muy bonito, muy consciente, porque me dijeron, lo vamos a hacer porque para poner también un poco por poner en el foco lo que está pasando en la Franja de Gaza y el bloqueo a Franja de Gaza. Entonces dije, adelante. Entonces dije, venga, adelante, y me han dicho, solo te pedimos que grabes un vídeo de pocos minutos contando por qué te presentas y lo que está pasando y tal. Me fui a casa de una amiga a grabar el vídeo. Me daba todavía mucha vergüenza ponerme a grabar un vídeo y hablar de mí. O sea, sí. ¿Qué voy a contarle a la gente? Votarme porque soy... ¿no? Me costaba. Entonces me fui con una amiga periodista, Isabel Pérez, que estaba en Gaza. Me dijo, adelante Jaldía, sí, tal y cual. Y me grabó el vídeo. Me costó 3 días enviar el vídeo. Así, ¿no? Porque no había electricidad, porque el internet todavía no tenían, o sea, tenían 2G. Iba lentísimo. Lo que les permitían, o sea, el Estado de Israel es quien permite el internet a la Franja de Gaza, entonces iba lentísimo y le ponía a subir el vídeo y de repente me quedaba sin electricidad o fallaba o tal, tenía que volver a repetir y volver a repetir, entonces me costó muchos días hasta que envié el vídeo y bueno, ha sido una experiencia bonita. Agradezco siempre a toda la gente que siempre, además, porque yo no hice campaña, o sea, la campaña la hicieron mis camaradas. Cada vez que tenían una campaña ponían una foto mía entre los actos, una foto mía, y hablaban ellos por mí. Y gracias a eso también que consiguieron sacarme de la Franja de Gaza, porque Egipto no abría la frontera. Israel decía que era imposible que me sacaran por la frontera norte de Gaza, porque no, yo había entrado por la frontera sur, tenía que volver por la frontera sur, y gracias a eso, pues siendo candidata al Senado, que es el Ministerio de Exteriores de aquí, pues se hizo presión para que me sacaran. Tú perteneces a varias asociaciones, Unicron, Al-Karama, que es una asociación de mujeres feministas. ¿De qué manera actúan o realizan su trabajo estas asociaciones para la lucha del pueblo palestino? Antes que eso, yo cuando vuelvo de Gaza en el 2015, la flotilla rumbo a Gaza... ¿La flotilla por la libertad? Sí, la flotilla por la libertad, para romper el bloqueo a la Franja de Gaza, se pone en contacto conmigo para formar parte de la flotilla de mujeres, porque en el 2016 era una flotilla toda de mujeres, y yo encantada acepto, tal, y allí me llamó la atención de cómo me miraba la prensa, que ya empezaban a entrevistarme y a parecerles como algo extraordinario que una mujer palestina sea activista, que trabaje en política, que no trabajo, que esté en la política, vamos, en los movimientos, y que vaya y venga y haga cosas, les parecía como algo extraordinario. Yo siempre decía, pero si yo no estoy haciendo nada, o sea, yo lo único que puedo hacer es hablar
y lo que pueda. No, tampoco estoy haciendo gran cosa, que las mujeres palestinas siempre han sido luchadoras, pioneras, han sido pues, mujeres de vanguardia que han colaborado en todos los sentidos de la lucha y han estado organizadas desde los tiempos de mi bisabuela. Sí. Entonces empecé a pensar cómo podría cambiar esto, porque yo sola siempre voy a ser pues, Jaldía como algo fuera de serie o tal, o solamente ella como una mujer palestina. Entonces empecé a pensar en la idea de juntar a las mujeres palestinas en el Estado español, las que sean activistas políticas o las que quieran trabajar en este sentido como mujeres palestinas, que trabajemos por la causa palestina, no solamente por los derechos de la mujer, sino tener un espacio nuestro como mujeres palestinas, hablar de nosotras, de nuestras mujeres antepasadas, de la lucha que están llevando a cabo nuestras hermanas, tanto en Palestina como en los campos de refugiados, ya sea del Líbano, de Siria, de Jordania, de otros lugares. Y empiezo a hablar con unas amigas y les digo, ¿qué os parece si hacemos algo tal? Y dijimos, pues sí, muy buena idea, y empezamos a montarlo. Y hacemos el movimiento de mujeres palestinas, pues trabajamos eso, hablando, aprovechando de que podemos hablar y escribir en castellano, porque en árabe y en inglés hay mucho sobre la mujer palestina, pero en castellano hay poco. Y nosotras tenemos la ventaja de que no solamente llegamos al Estado español, sino también a casi toda Sudamérica. Entonces dijimos, pues, hablar, contar, escribir, participar, hacer acciones, hacer manifestaciones, seguir qué es lo que está pasando en Palestina para hacerlo llegar aquí a través de nosotras. Y desde entonces ya vamos a cumplir 7 años y bien, yo creo que ha sido una experiencia positiva. Sí, sí. Bueno, pues la otra organización con la que estoy colaborando es Samidun. Samidun es una red de defensa de presas y presos políticos palestinos, porque para nosotras las presas y presos son la vanguardia o la avanzadilla o la primera línea de defensa por los derechos del pueblo palestino, y además todas las familias palestinas tienen algún o alguna presa en las cárceles israelíes. Nosotros ponemos el foco en las presas y presos como sujetos políticos, porque si ellos están presos es porque están defendiendo nuestros derechos, y por lo tanto es importante hacer llegar su voz a todo el mundo. Escribimos en muchos idiomas, tenemos secciones en todos los países en los que estamos, y aquí en el Estado español llevamos 3 años trabajando, pero Samidun lleva 12 años ya funcionando. El tema de los presos es importante también que la gente sepa que la ofensiva de la resistencia palestina el 7 de octubre ha sido para eso, para liberar a las presas y presos palestinos, porque llevaban mucho tiempo negociando con Israel la liberación, y no hay forma de que cedan y que dejen en libertad ni siquiera a los niños, ni a mujeres, ni a enfermos. Y bueno, hoy hemos tenido una buena noticia de que, además de que se ha llegado a un acuerdo de alto el fuego o tregua, no es alto el fuego, es una tregua de unas horas en las zonas del norte de Gaza, y de todo el día en el sur, en la zona sur de Gaza, para 4 días. Y en estos 4 días se va a hacer un intercambio de presas y prisioneros palestinos a cambio de rehenes israelíes. Y para nosotras como mujeres sobre todo es un alivio saber que todas las prisioneras palestinas van a ser liberadas. Consideramos también que es una victoria de la resistencia, porque llevábamos años trabajando, pidiendo, hablando, manifestándonos, y sabíamos que la resistencia es la que tenía ese poder para poder liberar a las presas. Y así que hoy, por lo menos, entre tantas cosas amargas y tanto sufrimiento durante estos 46 días de ataques a Gaza y de tanta gente que ha perdido la vida, se ve que hay alguna victoria, de que hemos conseguido que estas mujeres vuelvan con sus familias, con sus hijos. Muchas de ellas son madres, algunas están enfermas y que no estaban recibiendo tratamiento dentro de las cárceles israelíes, como es Isra Javis, una mujer que tiene quemaduras en todo su cuerpo, ha pedido los dedos de las 2 manos, parte de la cara, y necesitaba operaciones urgentes. Y bueno, algo positivo de todo esto por lo menos hay. Con respecto a nivel mundial, estamos viendo, hace 2 años se produjo el ataque de Rusia a Ucrania. Hemos visto cómo toda la comunidad mundial se ha puesto a favor de Ucrania como pueblo
invadido, pero no estamos viendo esa misma respuesta por parte de la población. Bueno, no de la población, porque el pueblo sí que está con el pueblo palestino, son los mandatarios. Precisamente ayer la Unión Europea ha rechazado un alto fuego en Gaza. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué este doble rasero? ¿Por qué esta doble vara de medir? Esto siempre ha sido así. Esto siempre ha sido así porque también lo vemos en el tema de los refugiados. O sea, cuando se ha visto claramente, se ha desenmascarado, descubierto el doble estándar, cuando ha pasado. Ya veníamos viendo cómo era con la situación palestina, con la situación de refugiados del sur, sobre todo ya los que vienen de Siria, del Líbano, de Afganistán, del norte de África, cómo son tratados, y lo sabíamos, pero se ha descubierto ante los medios de comunicación, el público en general, cómo era el trato con lo que ha pasado con Ucrania, y también cuando vimos que se ha sancionado a Rusia 24 horas después. Todos lo decíamos, ¿y qué pasa con Palestina? Antes de que ocurriera lo del 7 de octubre. Lo del 7 de octubre, decíamos, ¿y qué pasa con Palestina? ¿Y por qué ese doble rasero? Y sabíamos que era racismo europeo y además empezamos también a tener argumento para hablarle al público, porque cuando hablábamos de los intereses de Occidente en general y Europa en la colonización de Palestina, de que tenían intereses, no es porque apoyen a las personas judías, ni es por el sentimiento de culpa que se tiene con el tema del holocausto nazi, tema del genocidio nazi, que tampoco teníamos que pagarlo nosotros, aunque si Europa tiene remordimientos de conciencia, pues que los acoja, que los repare, que les dé... Que expíe sus culpas de otra manera. Claro, no tenemos que pagarlo nosotros, pero aún así, o sea, nosotros decíamos, no es por el sentimiento de culpa, es por intereses de multinacionales, de empresas, sobre todo Estados Unidos y Europa, lamentablemente, está siguiendo a pies juntillas lo que manda Estados Unidos. La OTAN. Para Estados Unidos tener Israel en un punto tan estratégico, claro, y tenerlo de su parte, claro. Es una base militar. Israel en Oriente Medio, claramente desde el primer momento. Era antes para Inglaterra y Francia, por los motivos que han colonizado Palestina, y luego pues ha tomado el relevo Estados Unidos, pero siguen teniendo también Francia, Alemania, Estados Unidos intereses en controlar la zona de Oriente Medio, no solamente para robar los recursos, para aprovecharlo, para impedir el desarrollo natural y normal de estos países y que no sean dependientes de estas potencias, porque también quieren que sigan siendo dependientes de estos países, pero también por el tema de la venta de armas. Estados Unidos es de los mayores fabricantes de armas en el mundo, y Israel, por supuesto, porque es su socio. Y si no hay guerras, no se venden armas, y como desde la Segunda Guerra. Y por eso, por supuesto, el interés que tiene Occidente, y se ha visto claramente cuando ha pasado lo de Ucrania, el tema de las sanciones a Rusia, el tema de la aplicación del derecho internacional, que decíamos, ¿y por qué con Palestina no se aplica? Y ahora, por supuesto, después del 7 de octubre, es que ya es desvergonzado lo que está pasando. Es una vergüenza. Bueno, pues para terminar, quería ver la posibilidad que tú me dijeras de qué manera, no solo manifestándonos en la calle, de qué manera la población que estamos totalmente en contra de la masacre que está ocurriendo en Palestina podemos actuar. ¿Qué otra manera de actuar se puede hacer? La desobediencia civil sería un paso. Es una opción porque después de salir tanto a las calles, al final la gente llega a cansarse. Somos clase trabajadora, somos las que salimos a la calle, y la gente, después de salir muchos días, semana tras semana, pues llega a cansarse. Entonces es la desobediencia civil, pero también no bajar, porque salir a la calle es muy importante, es el termómetro de medir la opinión pública de la calle, de la población en general, y es algo muy importante, aunque no lo hagamos cada semana, que lo sigamos haciendo. Los que tenemos contacto con sindicatos, con partidos, con organizaciones, seguir exigiendo que se rompan las relaciones con Israel. Si en Europa no se ha votado, no se ha llegado a votar el alto el fuego, ni siquiera las Naciones Unidas, es porque Estados Unidos todavía está dominando sobre estas instituciones, ya sea la europea o la internacional.
Entonces, como población y nuestros gobiernos lamentablemente no nos escuchan y siguen porque no ven que hay presión. Entonces, seguir desde abajo, desde las bases, tenemos que seguir haciendo presión para que se rompan las relaciones, porque Israel, si no se castiga, si no se sanciona, ¿por qué va a parar? Si lleva tantos años disfrutando haciendo de esta lo que impunidad quiere realmente. y no paga precio por todos los crímenes que está cometiendo, nunca los va a dejar de hacer. Y no solamente el gobierno, también es la sociedad israelí, que es una sociedad militarizada toda, es una sociedad enferma, porque cuando vemos cómo disfrutan viendo el bombardeo de hospitales, no puede ser normal. Entonces, desde fuera tienen que ver que hay un rechazo mayoritario, popular, de estas acciones, tiene que hacerles reaccionar, de que este no es el camino. Yo creo que por ahí podemos ir empujando a los medios de comunicación, aunque ahora mismo los medios de comunicación alternativos son los que están dando la voz, pero estos medios de comunicación alternativos ahora, con lo que está pasando en Gaza, es lo que la gente busca, porque la gente ve los medios oficiales y sabe que es mentira lo que están contando, porque también la gente se entera por redes sociales, por manifestaciones, por actos que hacemos o conferencias o charlas, la gente sabe y ve lo que le están contando en la televisión oficial o los medios de comunicación oficial, ya sean periódicos, sitios web, que no se lo creen ya. Entonces la gente busca la información ya en los medios alternativos. Desde la población, desde las bases, tenemos que apoyar a estos medios alternativos también para que puedan llegar a más gente. Pues desde este medio alternativo animamos a toda la población a seguir manifestándose y a seguir mostrando su apoyo por el pueblo palestino. Muchísimas gracias, Jaldía. Muchas gracias.